Muchos podemos reprimir la falsa virtud e hipocresía de los fariseos. Ellos se decían religiosos, observantes de la ley, pero no soportaban cosas tan obvias como que alguien fuera curado el día sábado, el día de descanso. Muy seguramente ellos negaban hasta a sus mismos padres de familia un favor en el día de descanso. Fruto es esto del orgullo humano, de la soberbia, que a todos los que estamos aquí, a todos los seres humanos en todos los tiempos, todos la tenemos. El orgullo. Ese orgullo que muere con el hombre. Con la gracia de Dios trataremos de explicar 3 manifestaciones principales de él. Y también con la ayuda de Dios trataremos de dar los remedios a estas 3 situaciones. Entran los convidados, entran los invitados y ocupan los primeros lugares para ser vistos, para presumir tal vez. Muy común era entre los fariseos hacer mucho ruido cuando entregaban sus diezmos, cuando entregaban sus riquezas. ¿A quién no le pasa esto? Aunque nos daría vergüenza aceptarlo, muchos queremos llamar la atención. Pero el problema es que en vez de llamar la atención de Dios, tratamos de atraer la atención de los hombres. Y que desgraciadamente no importa el pecado. Que nos jactemos de esa atención con el pecado de vanagloria. Hay personas más conscientes que deciden alejarse de la mirada de los seres humanos y solamente agradar a Dios. Pero ¿quién puede entender esto? Pecados hay como la vanidad en el vestir, y ahora tenemos que decirlo de ambos, tanto de hombres como de mujeres, porque la figura del hombre cada vez, por desgracia, se feminiza más. Hay prácticas que antes no se realizaban y que en virtud de la vanidad y de llamar la atención, que vergüenza debería darle un hombre, se están haciendo. Pecados de vanidad. La vestimenta será un eterno problema. Ese problema lo hacemos nosotros. Hay personas que en nombre de la comodidad, en nombre de verse bien y en nombre, no digo que llegue hasta el extremo de la impureza, pero en nombre de llamar la atención, prefieren ofender a Dios. Pero es que yo no quiero que la otra persona peque, pero quieres estar cómoda. Pero yo no quiero que la otra persona peque, pero es mi derecho verme bien. Eso no se llama amor de Dios. Porque hay unos que alegan eso. Alegan que aman a Dios, pero alegan que pueden y tienen todo el derecho de vestirse, aunque hagan objetivamente pecar a otras personas.
Eso es orgullo. Eso es soberbia. Demasiada atención a nosotros mismos, que claro, provoca desatención a la ley de Dios. Eso es en cuanto al exterior. Vayamos dentro del hombre. Vayamos a su corazón. El qué dirán, la fama. Hay algunos que son o somos esclavos demasiado del qué dirán. No servimos a Dios, no. Más bien servimos a los hombres. Si hablan bien de nosotros, qué bueno, hay que portarnos para que las otras personas digan bien, para mantener una apariencia, no importa. ¿Diríamos que esas personas realmente aman a Dios? No. Aman el respeto humano, inclusive. En eso seamos muy sinceros y hagamos un análisis. ¿Por qué nos portamos bien? ¿Para que practiquen bien de nosotros? ¿Por qué exigen a sus hijos buena conducta? ¿Para que digan que su familia es buena? Cierta ocasión un sacerdote visitaba una parroquia de otro país y felicitaba al encargado de la misma y le decía, mire qué bien que todos aquí, casi todos los que están aquí comulguen, lo cual no es malo. Pero el padre encargado, tal vez con humildad y siendo muy objetivo, decía, gracias padre, pero tengan en cuenta que en este país hay mucho respeto humano. Tengan en cuenta que aquí se guían mucho por el qué dirán. Mire que ha habido personas que dejan de rezar, que dejan de acudir a los sacramentos por ese respeto humano, porque hay personas que hablan de ellos, dejan de realizar obras de caridad porque son esclavos de la opinión ajena y se entristecen y se quejan con Dios y yo estoy haciendo el bien. Permíteme en nombre de Él hacerte una pregunta. ¿Por qué te portas bien? ¿Por quién haces las cosas? Si haces las cosas por Dios, deja que hablen. Y no estoy diciendo que esas personas que critican, que hablan, que censuran a los demás, sean unos santos. Claro que no. Ya tendremos espacio de hablar de ellos y no vamos a hablar muy bien. Nos referimos a que es muy normal que si procuras hacer el bien, Dios nuestro Señor te mande pruebas y bastante duras para que hagas las cosas por Él y no la hagas por el qué dirán, por respetos humanos, por aparentar cosas. Y menos, entiéndase esto bien, menos que hagas las cosas para que los demás te vean, para que luzcas en presencia de otros. Eso tiene un nombre y se llama fariseísmo. Aquí viene en el Evangelio. No lo decimos nosotros. Hombres, personas que hacían el bien para presumir ante los demás. Hay un grado de orgullo todavía peor. De aquellos que se olvidan de Dios. No tienen mente para Dios.
menos tienen cabeza para el prójimo. Solamente piensan en ellos mismos. Hay una soberbia y un orgullo tan grande que solamente se sirven a ellos mismos. Sí, esas almas continuamente estarán pecando de envidia, con problemas con los demás, estarán pecando de pereza, porque solamente se buscan su propia comodidad. Y esas almas estarán pecando contra la castidad, porque son siervos de la carne, de ellos mismos, y no de Dios. No es que no puedan, porque Dios ha puesto muchos medios. Es que en su vida nada más existen ellos, lo que sea cómodo. Y cometen cualquier infinidad de pecados. En vez de causar indignación, son causa de mucha lástima. Las personas orgullosas, las personas soberbias. El orgullo es el gran mal de los hombres. Ojalá que lo siguiente que expliquemos con la ayuda de Nuestra Señora pueda ayudar a alguien. Con razón, con mucha razón decía San Ignacio que hay 3 niveles de humildad o 3 grados de humildad. ¿Y por qué lo llamaba así? Precisamente porque si la soberbia es el mal, es el condimento de todos los pecados, precisamente la humildad es el remedio de todo. Ojalá que estos 6 grados de humildad alguien pueda practicarlos. El primero de ellos es cuando nuestro amor a Dios ya ha madurado de tal manera que estaríamos nosotros dispuestos a morir, a dar nuestra vida antes que cometer un pecado grave. Ya es tanta la costumbre de la vida cristiana que pasan meses, semanas, años, sin que ofendamos a Dios gravemente, porque ya es el amor de Dios, ya está tan hincado en nuestro corazón que no es fácil que le ofendamos. Es cierto, esto apenas es el primer grado, esto apenas es el primer requisito para la vida cristiana. Si a alguien de los aquí presentes se le hace imposible, quiere decir que apenas hay unas cuantas chispas del amor de Dios, que apenas y está comprendiendo lo que es amar a Dios. Y sí, con toda la caridad y como alguien que quiere ayudar, les diría de frente, hay mucha soberbia en tu corazón. Hay mucho orgullo en tu corazón. Decir que nuestras feligresías, comunidades, están en este primer grado, sería mentir. Decir que nuestras comunidades están en el segundo grado de humildad, que es renunciar a nuestra propia vida, aunque tengamos, más bien, renunciar a nuestra vida para no cometer ni siquiera un pecado venial, no decir mentira alguna, aunque eso nos costare la vida, es decir mucho. Hubo hace muchos años que esto era común, que se amaba a Dios de tal manera que se prefería hacer sacrificios, aunque sean pequeños o grandes, para amarlo. Pero Dios nos acaba de probar hace un poco tiempo. Dios nuestro Señor
puso o su providencia permitió que nuestras vidas estuvieran un poco en peligro. Yo no sé qué tanto, ustedes sabrán mejor. Pero hubo muchos de los verdaderos católicos, y espero equivocarme, que prefirieron decir una mentira, que prefirieron cometer un pecado venial con la mano en la cintura. Luego me iré a confesar, luego iré a comulgar, luego me persignaré y pediré perdón. Pero ¿qué digo? Si esto pasa todos los días, deliberadamente se cometen pecados leves, aunque sean ofensas a Dios. Ese es el grado mínimo de fervor. Y mucha gente no lo sabe. No podemos decir, pues, que seamos fervorosos. Otra vez, habrá gente que no entienda esto. Pero Padre, ¿cómo voy a dar mi vida por algo tan pequeño, dejando de decir una mentira o dejando un enojo? No lo entendemos porque no amamos. O amamos demasiado la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Si quieres un ejemplo proporcionado, déjame decirte que una madre de familia estaría dispuesta a hacer un sacrificio grave por ti. Es lo más aproximado. Pedir el tercer grado de humildad, pedir que lo entiendas, que lo practiques, bueno. Ni siquiera algunos lo entendemos, lo terminamos de entender. Es mi obligación decírtelo, en nombre de Dios. Y tal vez con esto se respondan muchas preguntas. Pedirte que desees el dolor, la persecución, las enfermedades, que abraces la cruz de Cristo, que le pidas voluntariamente que no te dé ningún consuelo, que te niegue cualquier alegría para mejor imitar a Cristo que murió y padeció por ti. Lo sublime del amor, el sacrificio, el padecer o morir de Santa Teresa, la muerte espiritual de los sentidos que pedía San Juan de la Cruz. Pedirte eso, no sé. Yo no lo puedo. Cristo lo hace. Tal vez de los que estamos aquí presentes sean pocos a los que Dios llama a este grado de amor, pero bueno, tal vez ustedes podrán decirme mejor. Tal vez ustedes han sufrido más en esta vida. Y déjenme decirles que Dios nuestro Señor permite los sufrimientos en su vida para que se olviden de ustedes mismos, para que le amen por quien es Él y para que se abracen mejor de la cruz de Cristo. Ojalá que eso se entienda cuando haya pruebas, cuando haya sufrimientos. Cuando te preguntes tú por qué sufres, aquí está tu respuesta. Dios quiere asemejarte más a Él mismo, a Cristo crucificado. Dios quiere que te olvides un poco de ti mismo. En otras palabras, Dios quiere que seas más feliz. Porque el orgullo, hoy, y ustedes no me dejarán mentir, lamentablemente muchos de nosotros con el ejemplo,
El orgullo está hundiendo en depresiones, en tristeza a tantas personas y no se dan cuenta de ello. Cristo nos puso el ejemplo al tomar la cruz, la persecución, los dolores. María Santísima quiso salvar a los hombres entregando a su Hijo por medio del dolor y de la cruz. Y hay tantos hombres a los que les decimos santos que han tenido que portar el sufrimiento y la cruz como principal bandera. He ahí el ejemplo de humildad. Que Nuestra Señora nos dé la gracia de practicarla y de huir del peor enemigo que somos nosotros, que es el orgullo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.